pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. Bueno, ya lo escuchaba en la presentación de nuestro espacio, un espacio donde invitamos a nuestros auditores a revivir la historia, a también vincularla con las cosas que están pasando hoy día. Y en esta oportunidad estamos con Jaime Valenzuela, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica, también docente de la Universidad Católica, para hablar de un tema bien interesante que es sobre los ritos republicanos a propósito del cambio de mando, donde salen a la palestra todas estas tradiciones, ¿no? de los cambios de mando, las tradiciones republicanas que siempre se dicen. Muy bienvenido, Jaime Valenzuela, aquí a Combinación Clave. Muchas gracias, gracias por la invitación, además para hablar de historia, que siempre hablar también del presente, ¿no? Siempre nuestra labor de historiadores es interrogar al pasado, iluminar el pasado a partir de las preguntas del presente y viceversa, ¿no? Claro. Bueno, en Chile hay un montón y como en todos los países, un montón de tradiciones, pero quería empezar por esta para que vayamos desglosando algunas de lo que vimos en el cambio de mando con algunos temas como, por ejemplo, el auto, ¿no? El Ford Galaxy, también el tema de la piocha de O'Higgins, que curiosamente se le cayó a Sebastián Piñera, y que algunos decían que había una maldición en torno a eso con los presidentes, y queríamos hacer un poquito de rememoración de algunos cambios de mando históricos también, para que podamos decirle a nuestros auditores cómo ha evolucionado también estos temas, qué tradiciones se mantienen y cuáles se perdieron quizás en el tiempo, Jaime. Bueno, yo creo que más que hablar de detalles específicos, yo creo que es importante los contextos, ¿no? La evolución de los contextos. Y en este sentido siempre los ritos y los espacios simbólicos ligados al poder político, religioso, cualquier poder, son hechos justamente para generar fidelidad, para generar legitimidad y para construir una creencia en que el poder que nos gobierna, la autoridad religiosa o política, están ahí porque porque es justo que estén, es legítimo que estén, ¿no? Y por lo tanto a generar un sometimiento y una fidelidad a esa autoridad. Entonces, todo lo que tú me acabas de mencionar tiene que ver también con espacios de difusión que antes no existían. Es decir, la televisión y antes de la televisión la radio, o junto con la televisión la radio, generan espacios de construcción de legitimidad que antes no existían. Y eso nos permite a nosotros como telespectadores, tanto de televisión como de radio, estar atentos a todos estos detalles. Por eso los ritos del poder van asociados a una performance, digamos, ¿no? Y las performances que hemos visto son performances que están construidas en función también de estos medios de comunicación de masa. Y antes no era así, porque no existían estos medios, por lo tanto las performances eran diferentes, estaban ligados más bien a las personas que estaban presentes y que podían visualizar esos actos, más que a los que no los podían visualizar. Ahora, para dentro de la ignorancia, digamos, estos tipos de ritos, estas tradiciones republicanas, ¿están escritas en algún lugar o son tradiciones que van pasando de administración en administración, es una cosa también verbal, muchas que también van surgiendo en el tiempo? Bueno, ¿no? Lo último que acaba de decir es fundamental, porque van surgiendo o se van eliminando de acuerdo también a la evolución de lo que acabo de mencionar, digamos, ¿no? Pero también respecto a la ideología que sustentan estos poderes, porque no es lo mismo un espacio como el Chile colonial a un espacio, un Chile republicano formativo, que sería el siglo XIX, donde estamos saliendo de la independencia, guerras civiles, construcción de poderes diferentes, donde hay tradiciones que se mantienen y otras que hay que empezar a construir para inventar este país, a ritos que están dialogando con un sistema republicano ya afiatado, digamos, además a pocas décadas de una dictadura militar que construyó sus propios ritos, ¿no? Que inventó sus propios mitos. Entonces hay un tema ahí de esta transición que en muchos aspectos está inacabada y que se está reconstruyendo permanentemente y tiene que ver, por ejemplo, con la austeridad que hemos visto en los últimos ritos de transmisión de mando, con el rol del Te Deum, por ejemplo, que antes era fundamental, ahora no es tanto, en fin, ¿no? Claro, Ahora, haciendo un poquito de historia y para ver algunos ritos o tradiciones que se han perdido y que se mantienen en el tiempo. ¿Qué ejemplo nos puedes dar también haciendo memoria de algunos cambios de mando históricos con temas que hayan marcado también la historia en ese sentido?
Bueno, yo creo que es importante los objetos simbólicos, por ejemplo, ¿no? Este tema de la piocha o la banda, que son ritos además que siempre copiamos, digamos, no es que sean originales de Chile, no hay tantas cosas originales en la política, partiendo por los colores de la bandera y los colores de la banda, etcétera, ¿no? Blanco, azul y rojo, que surgen en contextos también en Francia, Estados Unidos, en fin, sus propias independencias y revoluciones, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con la eliminación de objetos, la construcción de nuevos objetos simbólicos asociados a estos traspasos de mando. Tú mencionabas el auto, por ejemplo, ¿no? En qué medida antes habían carrozas, y en qué medida esas carrozas generaban, si eran carrozas descubiertas, tú puedes ver a las personas, pero en el siglo XVIII eran carrozas cubiertas. Entonces llegaba un nuevo gobernador, que era una suerte de traspaso de mando actual de los presidentes, ¿no? El nuevo gobernador era recibido y todo el recorrido que hacía el gobernador hasta el palacio o hasta la iglesia para hacer su tedeum era en carruaje cerrado. Entonces era un espacio más bien interno, privado, ¿no? Misterioso. Ahí se jugaba con un misterio que ahora no existe o que se juega en otro plano. El misterio ahora no está ligado a los cambios de mando, que es muy público. Estamos pendientes hasta que se le cayó o no la piocha. Claro. El misterio está ligado a lo que pasa al interior de los muros de palacio. Se juega igual con un misterio, que un misterio sacralizado un poco también, ¿no? Ligado al poder. Sí. Yo te preguntaba antes de si estos rituales o estas tradiciones estaban escritas o simplemente eran claro. temas que iban pasando voz a voz. Se construyen protocolos, yo creo que en función de escritos, digamos, hay protocolos que permanecen en algunos aspectos fundamentales y otros se van construyendo también en el camino, de acuerdo a las nuevas necesidades, por ejemplo, de transmisión audiovisual, a las nuevas, los nuevos espacios que se van ocupando. Por ejemplo, me imagino que cuando se cambió el Congreso al Paraíso, bueno, hay una serie de cosas. Claro, te fijas, hay una distribución del espacio que es diferente, hay reducción de rito, hay los traslados por las calles, todo el tema de la moneda, ponte. El tema de la moneda, en qué medida la moneda en algún momento se abre como espacio público, se cierra, se abre, se cierra, ahora está cerrado, digamos. Entonces volvemos al tema del misterio, ¿no? Ciertos ritos que pasan al interior, ciertos ritos que pasan al exterior, algunos los podemos ver por la televisión, otros no se pueden ver, otros se ven directamente, muy diferente la sensación, porque, insisto, todo esto no es para la persona que está viviendo el cambio de mando, es para ¿Cómo tú muestras esto? Antes eran los súbditos, digamos, ahora son los ciudadanos. Mira, es interesante, y tú hablaste de los protocolos, y claro, muchas de estas tradiciones, muchos de estos ritos tienen que ver con los protocolos. Por ejemplo, ahora cuando fue el cambio de mando, en cosas tan simples como el orden en que se saca la fotografía. Desconozco desde cuándo es ese tipo de ritual, pero por ejemplo el orden de los ministros era en orden de cuándo habían sido creados esos ministerios. Entonces los ministerios más antiguos, como el de Hacienda, como el de Economía, estaban primeros, digamos, en el orden de la fotografía, y los que se habían creado ahora, como el Ministerio de la Mujer y otros, estaban al final. Entonces todo ese tipo de detalle. Gracias por informarme, porque yo no lo conocía. Yo soy especialista en historia colonial. Entonces, por eso, porque desconozco, pero voy a ese tipo de detalle, y donde hay también, y me parece muy interesante, nosotros nos gustaría alguna vez entrevistar también a estos encargados de protocolo, claro, porque son los que tienen que velar porque se cumplan todos estos rituales, porque siempre se habla también de la salida de protocolo, que por ejemplo el presidente Piñera es especialista en eso, de salirse los protocolos y de dejar, digamos, en jaque a los que están encargados con ese tipo de cosas. Un juego político también eso, salirse el protocolo es generar también una empatía con el espectador, digamos, ¿no? Claro. Porque aquí no se trata solamente de ejercer a lo Lagos, digamos, un poder desde arriba hacia los súbditos, como Ricardo Lagos, un presidente republicano como muy pater, sino que ahora se juega mucho más a la cercanía. Los Bachelet, Piñera, así como tirando la talla, los chistes, un poco la cercanía, los nietos de Piñera que salen a abrazarlo frente a las cámaras. Y hay un juego ahí, yo encuentro que una cosa entre algo espontáneo, pero también, en fin, uno tiende a pensar, yo siempre soy suspicaz con esas cosas, ¿no? Y ahora, lo que te quería mencionar a raíz de este protocolo escrito, no escrito, yo creo que es muy importante también la invención de tradiciones. Una cosa son las tradiciones que vienen de atrás, que se transforman, que se eliminan, y otra las tradiciones que hay que inventarlas porque convienen en un contexto determinado. Por ejemplo, todas las tradiciones que se inventan después de la independencia de Chile, cuando tú tienes un Estado que hay que construir,
unas élites que antes eran súbditos de un rey y ahora se hacen cargo del poder. Élites terratenientes, comerciantes, etcétera, y militares, ¿no? Que es un tema muy importante cómo evoluciona lo militar, la presencia de lo militar. Y tienen que construir fidelidad, tienen que construir una legitimidad frente al resto de la población, frente al resto de los estados también. Tienen que definir límites, surgen los estados-nación, y para eso tienen que inventar ritos, digamos, ¿no? Muchos los copian de otras partes y otros van inventándolo, y mucho rito militar también, porque los que triunfan en la guerra de la independencia son militares, digamos, ligados a la élite terrateniente mercantil. Imagino que son tradiciones mucho más rígidas, mucho más protocolizadas que las que puedan ser en otro sentido, ¿no? Y muchos de esos ritos en su momento eran al interior de edificios que la gente no veía. Hay mucho, por ejemplo, en el siglo XIX de saraos, de baile, de banquete, al interior de espacios privados, salones, etcétera. Y ahí se deciden cosas de Estado. Y eso lo ven los que están ahí nomás, ¿no? Estamos hablando con Jaime Valenzuela, licenciado en Historia de la Universidad Católica, doctor en Historia de distintas instituciones, hablando sobre estos rituales a propósito del cambio de mando y todas las tradiciones que hay en torno a esto. Yendo un poquito hacia atrás en la historia, ¿qué rituales podrías destacar tú que sean quizás curiosos o que quizás la gente no conoce porque ya se perdieron o porque quizás cambiaron? Me imagino que también hay cosas que van cambiando, como tú decías, para adaptarse a las nuevas tecnologías, a las transmisiones, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el cambio que bueno, gracias por llevarme al pasado, que es donde yo soy más idóneo, digamos, quizá un poco más para hablar, ¿no? Yo creo que hay toda una tradición entre que se va construyendo en la medida en que los que gobiernan en la época colonial estaba el rey, ¿no? Y el rey nunca pisó América. Entonces, ¿cómo se proyectaba acá? A través de retratos. Entonces, los súbditos lo que veían eran retratos del rey que se mandaban de España o copiaban acá, digamos, ¿no? Y en algún momento pasa, después de la guerra de la independencia, se empieza a construir este Estado-Nación y la figura ya no es ese rey lejano que uno ve a través de un retrato que puede ser repintado, digamos, rehecho para simbolizar el héroe, algo espectacular, sino que una persona que tú puedes ver, tú puedes observar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un cambio importante en términos de la empatía que tú puedes sentir con el que está gobernando y el poder que proyecta, digamos, también a partir de los ritos que lo rodean. Y ahí yo creo que hay otro tema interesante que es lo religioso. Lo religioso siempre, yo diría estructuralmente, en las culturas ha sido un soporte del poder, en la medida en que le otorga sacralidad y por lo tanto le otorga una legitimidad supranatural, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante cómo se fue construyendo incluso hasta en dictadura militar, la relación con lo religioso. Y cuando hubo conflicto, Pinochet se fue a hacer un TDU paralelo con los evangélicos. Con los evangélicos, sí. Bueno, y esa también una de las discusiones incluso que ha habido en el Congreso. Tú te vas para atrás, yo me voy para bueno, okay, dale. Porque hoy día también el Congreso mismo está lleno de rituales o cosas que tienen que ver con religión. O sea, las sesiones se comienzan en el nombre de Dios, por ejemplo, que es una discusión que se ha puesto sobre la palestra y ha sido un montón de pequeños rituales que tienen que ver con la religiosidad. Y el tema de los retratos que tú mencionabas, ahora también se hace. O sea, también hay todo un ritual de cambiar la fotografía de los presidentes y que incluso lo veíamos en las notas periodísticas, qué sé yo, de cuál iba a ser el momento en que se cambiara. En un momento ya se habían cambiado en todas las reparticiones públicas y eso marca también de alguna manera, que es parte de los rituales, la transición entre un gobierno a otro. Se va eso, esas fotos se sacan las fotos y queda una que también tiene una manera de ponerse con la banda presidencial. Sí. Y es una manera que está ahí. O sea, y están photoshopeadas también en algunos casos, ¿no? o todo. Pero yo creo que el tema de la fotografía presidencial es fundamental porque está en todas las reparticiones públicas. Exacto. Entonces, tú tienes al presidente o a la presidenta photoshopeada, etcétera, muy bien con la cordillera, la bandera. Es una simbología, pero tú lo tienes cada vez que va a ser un trámite público. Claro. Y eso es algo que antes no existía y que no sé en qué momento se instauró, pero me parece una decisión trascendental en términos de la presencia republicana del jefe de Estado y por lo tanto de la generación de empatía con el ciudadano que va a hacer un trámite, por mucho que lo traten mal, en fin, está todo ahí en Carabineros, tú vas a hacer una constancia, está ahí en servicios de salud, en fin, toda repartición, y eso en términos de
de la proyección colectiva del poder en todos los rincones de un Estado-nación, me parece que un hito, digamos, importante, ¿no? Claro. No, yo hacía como la comparación con lo que hablabas de la fotografía del rey, que estaba presente ahí, pese a que nunca en su vida había pisado suelo americano. Estamos hablando sobre las tradiciones, sobre los ritos también, a propósito del cambio de mando que fue el fin de semana. Estamos con Jaime Valenzuela, licenciado en Historia de la Universidad Católica. ¿Qué otros tipos de rituales que ya no tengan que ver quizás con la figura presidencial, pero sí con otro tipo de asuntos oficiales? Yo estoy viendo que ha escrito algunos libros sobre la colonia, sobre esa época. ¿Qué otros tipos de rituales o tradiciones que quizás se mantienen hasta hoy tú podrías destacar, digamos, de la historia? Yo destacaría la procesión de la Virgen del Carmen. Ajá. Yo creo que es un rito religioso de mucha identidad, Estado-nación, digamos. Y al mismo tiempo es militar y político. Hay un juego ahí que me parece muy interesante porque es una protectora de religiosa, Chile, por cierto. Religiosa, pero una protectora de las Fuerzas Armadas. Y eso es una construcción en torno a las guerras de la independencia, donde los que triunfan y generan independencia son militares que tú puedes decir son terratenientes, algunos, no sé, pero en el fondo hay un lo castrense lo que está primando ahí, ¿no? Y lo castrense está primando en la Virgen protectora de las fuerzas realistas en la guerra civil, también la guerra civil de la independencia. Hay dos patronas, la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, que se están oponiendo y triunfa, digamos. Entonces, la procesión de la Virgen del Carmen y la Virgen del Carmen en general me parece que conjuga una serie de elementos que forman parte de una larga tradición que engloba devoción popular, devoción oficial, y la integración de lo castrense. Y yo creo que la dictadura ahí jugó muy bien, potenciando además ese efecto. Yo recuerdo haber visto en Curicó, yo soy de Curicó, la procesión de la Virgen del Carmen en el mes de octubre con la gente de la cofradía de la Virgen del Carmen de Curicó llevando la sanda, pero rodeado de soldados con bayoneta calada, digamos, ¿no? Y frente a una tribuna donde estaba el gobernador militar, por supuesto, el obispo. Entonces conjuga una serie de elementos y detrás van todos los guasos, la gente, los fieles, digamos, ¿no? Pero es me parece una tradición que es político-militar, diríamos, de devoción colectiva, y que conjuga entonces una serie de elementos y un símbolo además de identidad nacional, me parece muy potente, ¿no? Sí. Ahí me imagino que tiene mucho que ver, mucha significancia también en este tipo de tradiciones como son las religiosas, cómo se pasan de generación en generación, ¿no? De que niños muy pequeños asisten a este tipo de fiestas religiosas y después la hacen suya, digamos, cuando están grandes y la sienten porque las vivieron durante claro, toda la vida. Perdón, y además que quisiera agregar, son espacios de integración social. Exacto. A una procesión, y no solamente religiosa, las procesiones políticas que antes se hacían, es decir, los cortejos que acompañaban a un nuevo gobernador o un nuevo presidente, ya no se estila eso porque ahora andan en auto, en fin, y al Congreso Valparaíso ya se perdió. Claro. Tú vas viendo cómo se va estructurando la sociedad, desde los más pudientes, van en el cortejo a caballo, en sus propios carruajes, pensando en la colonia siglo XIX, y después va al pueblo, ¿no? Está observando, es decir, hay todos los gremios, los artesanos, los comerciantes, los campesinos, cada sector va integrándose, y una procesión, o procesión religiosa, o cortejo cívico, es también un ejemplo de una sociedad organizada que circula por las calles, por los espacios, en torno al refuerzo de la fidelidad y la legitimidad de esa autoridad que se está ya sea coronándose un nuevo rey en España, se celebra acá también, un nuevo gobernador que llega o un nuevo presidente que asume pensando en los cortejos del siglo XIX que ahora se han perdido. Claro. Ahora también es interesante ver cómo también se retoman algunas tradiciones que quizá por distintos hechos históricos, circunstancias históricas se perdieron en el tiempo y después se vuelven a retomar. Volviendo a la piocha de O'Higgins, que de hecho hubo una anécdota porque el presidente le
le pregunta si era la original y Bachelet dice no, porque durante alguien, claro, se la robaron. En fin, porque durante la dictadura militar se perdió. Golpe, claro, el golpe. Y interesante porque Piñera dice, tenemos que recuperarla. Sí, claro. Queremos tener la original porque tiene otra significancia también, o sea, de tener el... Sí, o sea, yo estuviera en el lugar, también diría lo mismo, ¿no? Hay que recuperar esos objetos simbólicos que están cargados de historia, porque tú puedes construir uno nuevo, inventar una tradición ligada a ese objeto, digamos, no continuar la tradición. Pero claro, siempre tenemos como un afán fetichista también de los objetos que tienen su carga histórica, ¿no? Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Estamos hablando de tradiciones, de estos rituales también republicanos, que muchas veces también se van perdiendo, recuperando, dependiendo de la circunstancia histórica. Agradecemos a Jaime Valenzuela, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica, que nos acompañó en este espacio de Archivo Nacional, que es precisamente para eso, Jaime, para poder rememorar muchas cosas y traerlos a la actualidad a propósito de contingencias o hechos que están pasando. Bueno, ¿no? Encantado, cuando quieran, yo estoy disponible. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escribieron con el hashtag combinación clave también, a todos los que participaron en la discusión de los paneles. Mañana ya esperemos que esté Fernando Pausen recuperado y que pueda integrarse nuevamente a este panel, a esta conversación. No se vaya de la sintonía de Radio La Clave, ya viene Emprender es Clave, luego viene Cónclave Deportivo, hoy día transmisión desde Autoplane con el hashtag Autoplanet puedes participar, y tenemos también transmisión de Copa Libertadores. Hoy día juega Colo-Colo, lo vamos a estar viviendo desde las 6:30 de la tarde aquí en Radio La Clave 92.9. Sean felices, chao.